El nuevo contexto mundial empuja a la Unión Europea a realizar ajustes que le ayuden a hacer frente a las modernas guerras híbridas. Y el presidente francés Emmanuel Macron ha comprendido muy bien esta premisa, vislumbrando la incapacidad de la OTAN a hacer frente a las nuevas modalidades utilizadas en los modernos campos de batalla. La OTAN se ha convertido en una estructura militar sumergida en una doctrina militar convencional, con una visión retrógrada que pelea con los fantasmas del pasado. Es por ello que Macron apuesta por la implementación del espacio Schengen para salvar y fortalecer a la Unión Europea. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. A partir del 1 de enero, Emmanuel Macron asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea. El mandato del presidente francés al frente de la Unión Europea iniciará con desafíos en materia de seguridad que no han podido ser resueltos por las administraciones anteriores. Y es que la Unión Europea, en los últimos años, se ha considerado víctima de lo que ha denominado como guerra híbrida, en la cual señala que países como Bielorrusia han utilizado a migrantes para crear crisis en la frontera de Polonia, y de esta manera saturar y desestabilizar la economía de los Estados miembros en la zona europea. Aunado a esto, la respuesta de la Alianza Atlántica para la resolución del conflicto migratorio escapa de sus manos, ya que la doctrina militar utilizada por la OTAN está diseñada para hacer frente a enemigos en un campo de guerra convencional, volviéndose ineficaces y fuera de contexto ante personas que lo único que buscan son mejores condiciones de vida. Es por ello que Macron considera que la única manera de fortalecer a la Unión Europea para hacer frente a los nuevos desafíos de las guerras no convencionales es extender y hacer efectivo en toda la Unión Europea el espacio Schengen, siendo esta reforma el eje principal de su gestión al frente de Bruselas. Macron indicó que Europa tiene que ser capaz de controlar sus fronteras. Asimismo, enfatizó que durante su periodo habrá cambios en la regulación de los flujos migratorios para adaptarse a la nueva situación y para afrontar las que denominó guerras híbridas, como las que sufren Lituania y Polonia en sus fronteras con Bielorrusia. Pero, ¿qué es el espacio Schengen? El Acuerdo de Schengen se firmó el 14 de junio de 1985 y abarca la abolición gradual de las fronteras interiores entre países y un control más amplio de las fronteras exteriores. El acuerdo inicial fue firmado por 5 países europeos: Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. En Schengen, un pequeño pueblo en el sur de Luxemburgo, sobre el río Mosela. Con esta estrategia, el presidente francés pretende fortalecer las fronteras exteriores de la Unión Europea, destinando los recursos fronterizos internos a fortalecer los muros exteriores de la Unión Europea, prescindiendo de la OTAN para el resguardo de sus fronteras. Según el presidente francés, con esta reforma, Europa dará el salto de una unificación basada en la cooperación de las fronteras internas a una Europa poderosa en el mundo, plenamente soberana, libre de sus opciones y dueña de su propio destino. La seguridad dentro de la Unión Europea es fundamental, así lo aseveró Macron, y ve en la ampliación del espacio Schengen una herramienta para luchar contra la inmigración clandestina y el terrorismo islamita. Macron ha convertido en una prioridad el combate contra el yihadismo después de que Francia haya sufrido 3 atentados. La apuesta del presidente galo replanteará la necesidad de la OTAN para Europa. ¿Cuál sería la reacción de Washington como principal mecenas de la Alianza Atlántica? La propuesta de Macron relegaría a la OTAN para ser utilizada solo en caso de conflictos convencionales.
los cuales tendrían poca probabilidad de suceder, ya que al tener más control de sus fronteras, Europa podría hacer frente a los flujos irregulares de inmigrantes que pretendan penetrar sus fronteras, controlando cualquier método que busque desestabilizar el orden dentro de la Unión Europea. Mientras que Washington tendría que buscar una nueva estrategia para empujar a Europa hacia una confrontación contra Putin, debido a que el conflicto en Polonia no tendría la misma intensidad, con un flujo migratorio controlado por parte de la Unión Europea. Vislumbrando ese panorama, Macron indicó que harán falta mecanismos de apoyo de urgencia en caso de crisis en una de las fronteras exteriores de ese espacio, del que forman parte 22 de los 27 estados de la Unión Europea, así como Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. El presidente anunció que durante su mandato se impulsará el paquete migratorio, con un trabajo más estrecho con los países de origen de los inmigrantes, pero también con una armonización a nivel comunitario del derecho de asilo y del seguimiento de los migrantes una vez que llegan a territorio europeo. El presidente Gallo afirmó que proteger nuestras fronteras es una condición indispensable, tanto para garantizar la seguridad de los europeos como para afrontar el desafío migratorio y evitar dramas como los que hemos vivido, refiriéndose a la reciente tragedia en el Canal de la Mancha. Y según Macron, solo implementando el acuerdo de Schengen, se lograrán fortalecer mecanismos para reforzar la seguridad y controles en las fronteras exteriores de la Unión Europea, sobre todo en aquellos países confrontados a una llegada creciente de inmigrantes. De igual manera, el presidente Gallo aseveró que hay redes de traficantes con vínculos con terroristas que utilizan las corrientes de migrantes para entrar a suelo europeo y de esta manera concretar sus actos terroristas utilizando el flujo migratorio ilegal para penetrar las fronteras de la Unión Europea. Macron asegura que para evitar que se abuse del derecho de asilo que se inventó en el continente europeo, es absolutamente necesario encontrar una Europa que sepa proteger sus fronteras y encontrar una organización política que nos ponga en condiciones de defender sus valores. Por eso iniciaremos bajo esta presidencia una reforma del espacio Schengen. Además, el presidente francés precisó que el soporte de Frontex se otorgará a los países afectados por la constante flujo migratorio y recibirán ayuda bilateral de otros miembros, tanto en agentes como en material. De esta manera no afrontarán solos las crisis migratorias. Hay que entender que Frontex es la agencia europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Se creó en 2004 para ayudar a los Estados miembros de la Unión Europea y a los países asociados a Schengen a proteger las fronteras exteriores del espacio libre de circulación de la UE. Como agencia de la UE, Frontex está financiada con los presupuestos de la Unión Europea y con las contribuciones de los países asociados a Schengen. Macron aseguró que Francia también le otorgará a la defensa europea un papel importante, señalando la importancia de trazar una soberanía estratégica europea que pueda hacer frente a las amenazas comunes. Además, el presidente Gallo precisó que hará propuestas en el Consejo Europeo de diciembre para repensar la organización de Schengen, intensificar la protección común con una verdadera policía de seguridad de las fronteras exteriores. Macron lo que quiere es refundar el espacio Schengen para que sea más coherente y para que el peso del control de las fronteras exteriores no recaiga únicamente en los países que las tienen, haciendo responsables a toda la Unión Europea del resguardo de las mismas. Por lo pronto, es de esperar a ver cuáles serán las repercusiones que traerán esas reformas impulsadas por Macron al frente de la Unión Europea. Asimismo, esperar las reacciones y cambios que éstas pueden traer en el seno de la OTAN. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa,
me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.